Bienvenidos a Podcast Libertad. En el día de hoy estamos con Adrián González Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, como a todos los invitados, os pido una breve presentación para que quien no haya leído sobre ti o escuchado, sobre todo en Twitter, bueno, pues que sepa un poco quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta. Bueno, yo vivo en Tenerife y soy estudiante de Ciencias Sociales. Ahora mismo estoy estudiando el máster de Economía de la Universidad Francisco Marroquín con OMMA, que es un máster online dirigido por Juan Ramón Rayo. Y bueno, tengo muchos intereses dentro de lo que es la ciencia, de la ciencia social, desde cuestiones más de filosofía moral hasta ya entrar en temas políticos o de ciencia económica en particular. Bueno, podemos pasar un poco ya al tema que nos conviene en el día de hoy. Y es que Adrián ha escrito varios artículos publicados en el Centro Mises, ¿verdad? Correcto, sí. Bueno, al que me gustaría comentar y tratar de forma un poco más extensa y que quede claro al lector que no haya podido comprender algunas partes o algún, no sé, algún matiz, podemos explayarnos perfectamente. El paper hablaba básicamente, bueno, o tú escribías sobre lo que para ti eran los conceptos de herejía y te inspirabas en los hermanos Carreiro, ¿verdad? Sí, en efecto, sí. El paper se titula Una crítica a la terminología económica y el subtítulo Una expansión del concepto de herejía. Lo pueden encontrar en la página web del centro Mises y bueno, y de todas formas hablaremos aquí ahora un poco sobre el mismo. Vale, pues tú tienes carta libre para explicar un poco de forma general y si van surgiendo dudas a lo largo de la explicación, podemos parar, matizar bueno, lo que veamos conveniente. Así que adelante. Vale, pues mira, un poco el paper, yo lo que trataba de hacer era hablar sobre el uso de las palabras en la ciencia económica. Todo esto yo un poco lo remonto a la revolución marginalista, eh, que se dio cuando Menger, Jevons y Balras, básicamente cuando resolvieron la paradoja del valor, es decir, de por qué el oro costaba más que el agua, por resumirlo. Y, y bueno, que esta paradoja se resuelve, digamos, porque el ser humano cuando actúa y elige entre unidades marginales, no elige entre toda el agua o todo el oro del mundo, sino en cantidades concretas de una cosa y la otra. Entonces, bueno, por resumir, una vez se da la revolución marginalista, esto no quería decir que los tres autores estuviesen de acuerdo en la manera ni siquiera de entender este marginalismo. O sea, Menger es el padre de la escuela austríaca de economía y por lo tanto aplicó el subjetivismo metodológico. Es decir, los bienes se adecuaban en jerarquías o escalas de utilidad. Y estas eran ordinales, es decir, primera, segundo, tercero, porque no se podían medir. Los bienes que están en esta escala de utilidad son en base a si están más arriba de la escala, es porque son más importantes para la consecución de mis fines, mientras que si están más abajo es porque son relativamente menos importantes que los otros. Mientras tanto, la visión del valor que tenían Jevons y Balras era un tanto obtusa todavía, todavía cogían cosas de la economía clásica, no es que defendiesen el valor objetivo, sí entendían pero sí tenían una visión de que la utilidad de los bienes era una manifestación psíquica de los mismos. O sea, es decir, no que la proyectabas tú sobre ellos, sino de que el bien la proyectaba sobre ti, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, a partir de ahí ellos estudiaron lo que se ha conocido como el Homo economicus, que es un maximizador racional de funciones de utilidad.
En cambio, Menger y después el resto de economistas austriacos lo que estudiaron es a un agente intencional, es decir, a un hombre que actúa mediante medios para conseguir fines. Entonces, bueno, se dio esta diferencia que lo que llevó fue a eso, que por un lado se desarrollara la escuela austriaca y por otro lo que podríamos llamar en términos generales, aun con todas las diferencias que pueden haber entre distintos autores, la economía neoclásica. Por ejemplo, Walras fue el principal autor que promovió posteriormente el uso de los equilibrios generales para el estudio de la economía. Todo este tipo de autores que le siguieron después en mayor o menor medida, como pueden ser Pareto, Marshall o Wicksell, cada uno de una forma u otra, de alguna manera entendían la economía como una ciencia parecida a la física o a la mecánica o a las ciencias duras en general, a las ciencias naturales. Mientras que, claro, la escuela austríaca siempre ha tenido ese dualismo metodológico por el cual los métodos aplicados para estudiar una piedra no pueden ser los mismos métodos aplicados para estudiar el comportamiento de las personas en la sociedad. Y entonces, a raíz de esa diferencia es cuando yo entiendo que se empiezan a comenzar a emplear palabras cuya definición y cuya conceptualización creo que no es conveniente ni válida para las ciencias sociales. Entonces, yo aquí tomo el concepto de herejía económica que previamente desarrollaron Daniel Carreiro y Oscar Carreiro. Daniel me parece que lo has tenido por aquí en el programa. Sí, es cierto. Sí, pues ellos desarrollaron en un paper que se titula Kuhn y Belloc, Paradigmas y Herejías, este concepto. Entonces, ellos empiezan por, digamos, toman de ejemplo a Kuhn, que es un conocido filósofo de la ciencia, y claro, y él Kuhn lo que vino a decir es que la historia de la ciencia no se desarrollaba de una manera lineal, donde se iban descartando siempre las hipótesis equivocadas y se continuaban con las erróneas y que el método siempre era el mismo, digamos como de progreso constante. Lo cual, en un nivel descriptivo de cómo ha sucedido la historia y la historia de la ciencia en particular, pues puede ser digamos, una aportación bastante válida y bastante buena, en que eso efectivamente no se dio así, sino que en determinado momento hay lo que le inventa esa palabra aplicado a esto, ¿no? Hay un paradigma sobre el cual trabajan los científicos. Y bueno, luego llegan científicos posteriores que están en desacuerdo con los anteriores o porque pasa de moda o por cualquier tipo de cuestión que no tiene necesariamente que ver con la obtención del conocimiento, se cambia a otro paradigma distinto. Claro, el problema de las ideas de Kuhn no está en describir este proceso, sino que los elementos descriptivos y normativos en su explicación estaban entremezclados. Con lo cual se da muchas veces a entender en su filosofía y también en la de otros positivistas como Popper, que esa es la manera adecuada de progresar en la ciencia. Es decir, que se sustituya un paradigma por otro debido a las conclusiones a las que se llega. Es decir, si se está trabajando desde un paradigma y posteriormente se verifica de manera empírica que las conclusiones a las que se llegó fueron adecuadas, es decir, se hicieron predicciones, y esto es muy importante, que acertaron en el mundo real, pues ese paradigma se seguirá más o menos utilizando, y si comienzan a fallar ese tipo de predicciones, pues habrá que cambiar de paradigma. Los hermanos Carreiro lo que dicen es que esta idea es muy problemática porque tú lo que tienes que hacer es epistemológicamente, es decir, desde una teoría del conocimiento, demostrar de manera previa cuál es el método, cuál es el paradigma, en palabras de Kuhn, que habría que seguir. Es decir, para obtener conocimiento sobre
un área en particular, habría que demostrar de manera previa cómo se obtiene el conocimiento en este área particular. Entonces, además, bueno, los carreros hacen bastante hincapié de que Kuhn en concreto y otros filósofos de este estilo eran muy tramposos y que incluso tenían el objetivo casi como que deliberado incluso de promover, digamos, que la verdad no existe, de que no se pueden llegar a conclusiones que sean certeras en todo lugar y momento, sino que todo es como un progreso de investigación abierto, en lo que nunca se llega a una certeza absoluta y que es toda una discusión. Entonces, ellos trataban de meter esta idea de que la verdad en sí, las esencias y este tipo de cosas no existen. Entonces, para ello utilizaban todo tipo de tretas retóricas, incluso en sus escritos. Por ejemplo, un fragmento que yo cito, y creo que los hermanos Carreiro también citan en ese trabajo, es una frase de Kuhn en la que él dice que un tipo de conocimiento es sustituido por otro tipo de conocimiento diferente. Eso es lo que llama él el cambio de paradigma. El problema de esto es que el conocimiento implica verdad, y las verdades no son incompatibles entre sí, por lo tanto una verdad no puede sustituir a otra. Entonces, mediante este tipo de trucos retóricos, introducían esta idea de que no se puede encontrar la verdad de las cosas, digamos. Entonces, a raíz de esta crítica, hecha a filósofos como Kuhn y esta idea de la ciencia, se introduce una definición del historiador Hilary Belloc, una definición de herejía. Hilary Belloc define herejía como la dislocación de una estructura completa y autosostenida mediante la introducción de la negación de una de sus partes esenciales. Es decir, yo, por ejemplo, la primera vez que lo leí y lo entendí, yo me imaginé como si fuera una mesa, ¿no? Una mesa de madera con 4 patas de madera y tal, y que tú, por ejemplo, a esa mesa pues le quites una pata, es decir, una de sus fundamentos esenciales, lo elimine, estoy haciendo una metáfora, ¿no? Con la mesa para que se entienda el concepto, o Tranquilo, esa, tranquilo. o esa pata de madera la cambies por otra de plástico, con lo cual la mesa, pues digamos que es más endeble. Pues así ese sería el concepto de herejía, que se introduce la negación de una de las partes esenciales del método. Entonces, bueno, ellos se refieren principalmente a la metodología y yo en mi artículo pues doy también un par de ejemplos al respecto, como sería el keynesianismo, por ejemplo, que una de las bases de la teoría keynesiana es una tergiversación de la ley de Say, que Keynes entendió como que toda oferta crea su demanda, lo cual es absurdo porque significa que todo lo que yo produzca lo voy a vender. Es decir, si eso fuera verdad, no habría ninguna empresa que quebrase nunca. La ley de Say lo que dice, que es muy distinto, es que antes de consumir hay que producir. O sea, yo no me puedo comer un sándwich que no he hecho antes. Es decir, que que la demanda está condicionada por la oferta, no necesariamente de que toda la oferta, vaya a tener demanda siempre. Entonces, por ejemplo, pues esto es lo que consideraría los hermanos Carrera y considero yo que sería una herejía económica. Claro, yo aquí hago una división de herejías de orden superior o fundamentales, que sería este tipo de herejías, pues digamos que atacan los mismos fundamentos de la ciencia económica, y luego la aportación que trato de hacer yo es herejías de orden inferior o terminológicas, que tienen que ver con el uso de determinadas palabras cuya conceptualización es problemática. Esto es así principalmente porque desde el paradigma que nosotros consideraríamos correcto, que es el austriaco, el paradigma austriaco sería el que actualmente, digamos, el que no negaría ninguno de los fundamentos esenciales de la ciencia económica. La teoría austríaca se realiza mediante el lenguaje verbal, prescinde del uso de las matemáticas o cuando las usa simplemente de manera ilustrativa de la teoría, pero nunca para desarrollarla o demostrarla y tal. Entonces, claro, siendo que lo que utilizamos son palabras, conviene el cuidado en el uso de las mismas, porque si los modelos que nosotros realizamos, modelos,
si las explicaciones que los austríacos realizamos son mediante el lenguaje verbal y se supone que son explicaciones verdaderas y que siguen un razonamiento lógico-deductivo correcto, las palabras que se utilizan en esos razonamientos tienen que estar bien utilizadas y bien definidas. Entonces, por ahí va un poco el asunto. Entonces, si quieres, te pongo algunos ejemplos de estas palabras que yo desarrollo en el artículo para que se entienda mejor a lo que me estoy refiriendo. Sí, cuanto más ilustrativo, mejor, para que así quede lo más claro posible. Vale. Por ejemplo, la mayoría de estas palabras que yo voy a poner de ejemplo ahora precisamente vienen de lo que he comentado al principio, de a raíz de la revolución marginalista y de la creación posterior de la escuela neoclásica, por así decirlo, de la introducción de palabras y de conceptos que provienen de la ciencia dura. Entonces yo voy a empezar por el término de igualdad. Hombre, lo primero que tendría que venir a la cabeza es que es la manera verbal de referirse a un símbolo matemático. Luego, igualdad se define como proporción o correspondencia entre las partes que uniformemente componen un todo. Vale, ahora entraremos en qué implicaciones tiene esa definición, que es la de la RAE. No es ninguna definición extraña. Entonces, luego también podemos ver que la palabra igualdad además proviene del latín aequus, que es la raíz de palabras como ecuación, ecuador, equinoccio y otro montón de ellas que se utilizan en las ciencias naturales. O sea, tienen una raíz similar. Entonces, el problema con la igualdad, precisamente por provenir en ese sentido de las matemáticas, de las ciencias naturales, que tú cuando pones 1 más 1 es igual a 2, lo que estás queriendo decir es que ambos lados, o sea, lo que está a la derecha de ese símbolo y lo que está a la izquierda de ese símbolo, son idénticos entre sí, es decir, que son la misma cosa. Esto evidentemente no se puede aplicar a las personas, y la ciencia social trata sobre cómo se coordinan y cómo interactúan unas personas con otras, no de despejar X en ecuaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho en ese sentido una cita de Mises, que dice que las personas nacen desiguales y que es precisamente de dicha desigualdad la que crea la cooperación y la civilización. Yo creo que esto es bastante correcto y a cualquiera le debería parecer obvio de que todas las personas, tanto en nuestras características físicas como en nuestras características psicológicas, somos distintos unos de otros y tenemos habilidades y deficiencias distintas unos y otros en diversos aspectos. Con lo cual, es problemático utilizar determinadas conceptualizaciones de la igualdad en las ciencias sociales. Entonces, claro, el ejemplo de la igualdad matemática es paradigmático porque es una correspondencia de identidades, como he dicho antes. Entonces, claro, esto explicado a las personas y dicen todos los seres humanos son iguales. Si fuesen iguales en ese sentido, en el sentido matemático, significaría que todos somos la misma cosa. Lo cual, además de absurdo, se implicaría, por ejemplo, de que yo no podría estar hablando ahora mismo, de que no existiría el lenguaje. Entonces, bueno, a la conclusión que llego es que la igualdad no es un término propio de la ciencia social y que por lo tanto debe ser definido y utilizado con cuidado. Luego, el siguiente término que analizo es el de equilibrio. Equilibrio en economía ya más concretamente es una igualdad, o sea, es decir, ya trae, digamos, la herejía anterior incorporada, ¿no? Entonces, en una igualdad, por ejemplo, se dice que la economía está en equilibrio cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales. O, por ejemplo, lo que se llama el modelo de equilibrio de competencia perfecta. Claro, el modelo de equilibrio de competencia perfecta que se utiliza tanto en la economía neoclásica parte de unos supuestos que son muy problemáticos. Estos supuestos problemáticos son, por ejemplo, de que hay una cantidad infinita de competidores que ofertan el mismo bien al mismo precio. O sea, primero de que no pueden haber infinitos competidores, habrá un número determinado que será mayor o menor,
Luego de que tampoco es realista que oferten todos el mismo bien. O sea, yo voy por la calle y hay gente que está vendiendo pan, otra gente que está vendiendo ropa, otra gente que está vendiendo aparatos electrónicos. Dentro de los aparatos electrónicos hay 1000 dispositivos distintos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la diferenciación de productos en el mundo real es enorme. Y luego, evidentemente, esos productos no se venden al mismo precio. Por lo tanto, el modelo de competencia perfecta parte de unos supuestos muy problemáticos y muy reales, que lo que llevan es que desde ese modelo sea muy complicado llegar a conclusiones que sean mínimamente verdaderas. Entonces, por ejemplo, otro de los supuestos es que las personas tenemos información perfecta. Claro, tal cual yo lo entiendo, eso significa que según este modelo, todos los medios y fines de la totalidad de los individuos de una sociedad están dados ya una vez se comienza el modelo, y además que haya información perfecta implica que todos los individuos conocen a la vez los medios y fines de todo el resto de individuos. Es decir, el modelo le caracteriza a las personas de manera como no personas, como no humanos. Los humanos pues, somos ignorantes de un montón de cosas, es decir, no sabemos un montón de cosas y además no sabemos lo que todavía no sabemos, que es lo que Kirchner, por ejemplo, llamaba sheer ignorance. Entonces, bueno, el equilibrio en economía y los modelos de equilibrio parten de todo este tipo de supuestos problemáticos que yo analizo más a fondo en el artículo. Por ejemplo, diciendo que no es lo mismo que haya una tendencia, que es lo que se suele muchas veces hablar en economía. Yo en esto incluso soy crítico con muchos autores austriacos, como Mises, por ejemplo, que tenía esta concepción, de que hay una tendencia hacia el equilibrio. Claro, yo digo, si ese equilibrio no existe, porque no es que no exista ahora, es que es imposible de que exista un mundo con esas características. Es más, a mí me parece que directamente es incognoscible para la mente humana ese mundo. O sea, incluso en una novela de ciencia ficción que no se podría representar fielmente un mundo bajo esos supuestos. Entonces, yo lo que afirmo en el artículo es que no es exactamente lo mismo afirmar que existe una tendencia hacia el equilibrio que existe una tendencia hacia la coordinación. Que eso sí puede ser, de que los seres humanos al actuar tengamos una tendencia hacia coordinarnos. Pero afirmar que existe una tendencia hacia el equilibrio sería exactamente lo mismo que afirmar que existe una tendencia en el ser humano hacia la omnisciencia, es decir, hacia la información perfecta, hacia saberlo absolutamente todo. A mí me parece que no puede haber una tendencia hacia algo que no existe. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo cojo ideas de otros austriacos que también son muy críticos con este tipo de modelos, como Hulsmann, que tiene un artículo muy bueno al respecto y que animo a los que estén escuchando que lo vayan a buscar, o como Jesús Huerta de Soto, que ha llegado a decir que los modelos de equilibrio hay que cogerlos y tirarlos por la ventana, afirmación con la que yo estoy bastante de acuerdo. Y bueno, y en relación con Huerta de Soto, quizás hablar del último de los tres términos que yo analizo más en profundidad en el artículo, que es el de eficiencia. Digo en relación con Huerta de Soto porque él tiene la teoría de la eficiencia dinámica, que es un texto que para mí es exquisito y es fantástico, en el que hace una crítica precisamente de la conceptualización de la eficiencia de la economía y como de que ésta sirva de parámetro. Porque normalmente en economía las cosas serán lo que sea, o sea, X cosas será más eficiente en función de que se acerque más al equilibrio. Por lo tanto, ya eficiencia pues viene cargado, digamos, con las herejías anteriores de igualdad y la de equilibrio encima. Entonces, como he dicho antes, yo no pienso que nada se pueda acercar al equilibrio porque el equilibrio no existe, con lo cual ese tipo de eficiencia tampoco existiría. Otro problema del tema de la eficiencia es que lleva a un montón de teorías
pues que han causado un montón de problemas y un montón de confusiones, como son la teoría de los bienes públicos, por ejemplo. Y luego también, según Jesús Huerta de Soto, la gran mayoría de economistas que utilizan el parámetro de la eficiencia meten subrepticiamente, digamos, presuposiciones que son ideológicas, no científicas. En palabras de Huerta de Soto, que tengo la cita por aquí, los diferentes criterios de eficiencia estática utilizados implican la introducción más o menos subrepticia de juicios de valor que carecen de objetividad científica. Y al respecto de eso, yo, por ejemplo, pongo una cita de Paul Samuelson, que es, valga la, valga la, valga la palabra, paradigmático en cuanto a la economía neoclásica y cuyo manual es uno de los que fue más utilizado durante todo el siglo XX en la mayor parte de facultades de economía del mundo. Pues bueno, en este manual tiene la frase directamente de la ciencia económica sugeriría algunas limitaciones a la libertad individual. Claro, este tipo de afirmaciones que se dan a raíz de esta conceptualización de la ciencia económica como matemática y tal, y que le da un aire de científico, luego permite a estos autores introducir este tipo de proposiciones que se salen estrictamente de lo que es la ciencia económica, que debería ser descriptiva, es decir, debería de tratar de describir los procesos de mercado tal y como son, para entrar en el área de la filosofía moral o de la filosofía política, donde ahí pues ya es donde se dirime y se discute y se investiga acerca de qué medidas, por ejemplo en este caso, acerca de las limitaciones a la libertad individual, se deben de tomar o no se deben de tomar, pero desde luego eso no es un ámbito de la ciencia económica. Y bueno, la conclusión un poco que yo hago en el artículo es que evidentemente yo no estoy diciendo que este tipo de palabras deban desecharse por completo ni nada por el estilo, sino que la clasificación que yo hago entre herejías fundamentales y herejías terminológicas, que es útil para detectar este tipo de cosas y para entender la historia del pensamiento económico, y que habría que tener muy en cuenta el utilizar este tipo de términos, el cómo se utilizan, el cómo se conceptualizan y el cómo se definen dentro de la teoría, para que no nos lleven a, pues a equivocaciones teóricas que desemboquen en errores, vamos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es cierto que cuando lo leí me sorprendió porque en este tipo de conceptos o, perdón, palabras o energías, como tú lo has denominado, podemos encontrar tanto autores neoclásicos, monetaristas, keynesianos o incluso austriacos. Entonces, hay veces que creo que hacer introspección y mirar hacia adentro, hacia nuestro propio mundo, mirar hacia casa es importante porque creo que pequeños errores, como pueden ser las palabras mal definidas o mal empleadas, pueden llegar a dar grandes errores. Sí, sí, por ejemplo, el esto de la eficiencia, por ejemplo, luego que ya no es que solo se utilice como de manera técnica, como de que se acerque más a lo que diga el modelo de equilibrio de turno, sino que se utiliza para cualquier cosa, es decir, aumenta la productividad de tal cosa, es más eficiente. Tal trabajador está haciendo las cosas bien, es más eficiente. Y claro, y una cosa es que en el lenguaje coloquial, en el lenguaje que uno utiliza al hablar pues bueno, pues con su familia, en su trabajo, en la calle, con sus amigos o lo que sea, utilice las palabras en un sentido, pero claro, cuando se está haciendo una teoría que se supone científica, pues se debe tener muy en cuenta qué significa cada cosa. O sea, es simplemente un poco mi conclusión y efectivamente no solo criticarlo en el hecho de que autores de otras corrientes los utilicen, sino precisamente nosotros, porque al final, cómo utilice eficiencia Paul Samuelson da exactamente igual, porque al final lo que importa de Paul Samuelson es el modelo y la curva para arriba de la oferta que se cruza con la de la demanda y tal, y es las palabras un poco lo que están ilustrando eso.
Pero en el caso de los austriacos, sí es muy importante la definición que se le da a las cosas. O sea, un ejemplo sería, por ejemplo, si yo defino un bien como algo que hace daño a las personas, si yo defino de esa forma y empiezo a teorizar de esa manera, pues a las conclusiones que voy a llegar son distintas. Es decir, pues eso, o sea, de que hay que tener muy cuidado en cómo se conceptualizan las cosas y sobre todo en conceptos que se utilizan tan habitualmente como esto. Bueno, intentaré, a ver, perdón, ¿iba a decir algo? No, no, dime. No, que intentaré a ver si me acuerdo de poner el paper, el enlace en la descripción del vídeo, sobre todo en YouTube, porque en ebook, en Spotify no se puede. Y bueno, también hace poco he leído, bueno, hace unos cuantos días que has publicado otros, o por lo menos se te ha publicado en Centro Mises otro, ¿verdad? Sí, es el segundo artículo que tengo así publicado y que sí también está en el centro Mises, también lo pueden buscar, en este caso se llama Los objetivistas y el gobierno. Y bueno, y mientras en el artículo del que estaba hablando ahora era un poco cuestiones metodológicas y historia del pensamiento, ese artículo económico, ese artículo en concreto ya se sale de lo que es la ciencia la ciencia económica y lo que trato es de filosofía política y básicamente es una crítica a la idea de gobierno de los objetivistas, de los seguidores de Ayn Rand. Bueno, pues si quieres, yo estaría encantado de que otro día vinieses a hablar sobre ese artículo, porque seguro que es muy interesante y bueno, y que se aprende, se podría aprender muchísimo. Lo que pasa que no nos da para condensar dos artículos, porque mira, ya media hora nos ha ocupado otro, y eso, cuando quieras estás invitado a volver y explicarnos. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, como siempre pido a todo el mundo, y no tiene ningún tipo de compromiso, por favor, Adrián, mm, piensa en alguien que tú crees que pueda encajar con el canal y que tenga algo interesante que aportarnos para que venga. Vale, bueno, antes de recomendarte a alguien, primero darte las gracias por invitarme aquí y dejarme aquí un rato hablando de mi artículo. Espero que quien lo haya escuchado que le haya resultado interesante y si hay alguna parte que no me haya explicado bien, insto a quien sea que le haya interesado el tema a buscar el artículo que prometo que está mejor explicado de cómo lo he hecho yo aquí, eh, aquí en el podcast seguro. Pero vamos, espero haberme explicado bien. Y sobre lo que me comentas de recomendar a alguien, me habías comentado de que estabas buscando a alguien para hablar sobre todo de cosas de teoría monetaria y bancaria, Sí, referente a la escuela austriaca y tal. sí, sería Eh, interesante. pues en ese sentido te recomendaría, no sé si lo conoces, a Marco Haulen. Sí, sí, sé que. Eh, bueno, él es un estudiante del máster de Jesús Huerta de Soto, precisamente, que lo he estado yo nombrando aquí en relación a mi artículo, y yo creo que si él estuviese dispuesto, que no lo sé, sería una buena idea traerlo para hablar justo de temas de teoría monetaria, bancaria y tal. Bueno, pues como siempre hago, me pondré en contacto con él y veremos si puede venir o está dispuesto o lo que sea. Y nada, decirte que muchas gracias por haber por haber perdido casi 40 minutos de tu tiempo. Espero que haya resultado instructivo.